Capítulo 22, en que se trata de la fundación del glorioso San José del Salvador en el lugar de Beas, año de 1575, día de Santo Matías. En el tiempo que tengo dicho que me mandaron ir a Salamanca desde la Encarnación, estando allí, vino un mensajero de la villa de Beas, con cartas para mí de una señora de aquel lugar, y del beneficiado de él y de otras personas, pidiéndome fuese a fundar un monasterio, porque ya tenían casa para él, que no faltaba sino irle a fundar. Yo me informé del hombre, díjome grandes bienes de la tierra y con razón que es muy deleitosa y de buen temple. Mas, mirando las muchas leguas que había desde allí allá, parecióme desatino, en especial habiendo de ser con mandado del comisario apostólico que, como he dicho, era enemigo, o al menos no amigo, de que fundase. Y así quise responder que no podía sin decirle nada. Después me pareció que pues estaba a la sazón en Salamanca, que no era bien hacerlo sin su parecer, por el precepto que me tenía puesto nuestro reverendísimo padre general de que no dejase fundación. Como él vio las cartas, envióme a decir que no le parecía cosa desconsolarlas, que se había edificado en su devoción, que les escribiese, que como tuviesen la licencia de su orden que se proveería para fundar, que estuviese segura que no se la darían, que él sabía de otras partes de los comendadores que en muchos años no la habían podido alcanzar y que no las respondiese mal. Algunas veces pienso en esto y cómo lo que nuestro Señor quiere, aunque nosotros no queramos, se viene a que sin entenderlo seamos el instrumento, como aquí fue el padre maestro, fray Pedro Fernández, que era el comisario. Y así, cuando tuvieron la licencia, no la pudo él negar, sino que se fundó de esta suerte. Fundóse este monasterio del bienaventurado San José de la villa de Beas, día de Santo Matías, año de 1575. Fue su principio de la manera que se sigue, para honra y gloria de Dios. Había en esta villa un caballero que se llamaba Sancho Rodríguez de Sandoval, de noble linaje, con hartos bienes temporales. Fue casado con una señora llamada doña Catalina Godínez. Entre otros hijos que nuestro Señor les dio, fueron dos hijas, que son las que han fundado el dicho monasterio, llamadas la mayor doña Catalina Godínez y la mayor doña María de Sandoval. Habría la mayor 14 años cuando nuestro Señor la llamó para sí. Hasta esta edad estaba muy fuera de dejar el mundo. Antes tenía una estima de sí de manera que le parecía todo era poco lo que su padre pretendía en casamientos que la traían. Estando un día en una pieza que estaba después de la que su padre estaba, aun no siendo levantado, acaso llegó a leer en un crucifijo que allí estaba el título que se pone sobre la cruz, y súbitamente, en leyéndole, la mudó toda el Señor, porque ella había estado pensando en un casamiento que la traían, que le estaba demasiado bien, y diciendo entre sí: «Con qué poco se contenta mi padre con que tenga un mayorazgo, y pienso yo que ha de comenzar mi linaje en mí». No era inclinada a casarse, que le parecía cosa baja estar sujeta a nadie, ni entendía por dónde le venía esta soberbia. Entendió el Señor por dónde la había de remediar, bendita sea su misericordia. Así como leyó el título, le pareció había venido una luz a su alma para entender la verdad, como si en una pieza oscura entrara el sol, y con esta luz puso los ojos en el Señor que estaba en la cruz corriendo sangre, y pensó cuán maltratado estaba y en su gran humildad y cuán diferente camino llevaba ella yendo por soberbia. En esto debía estar algún espacio que la suspendió el Señor. Allí le dio su majestad un propio conocimiento grande de su miseria y quisiera que todos lo entendieran. Dióle un deseo de padecer por Dios tan grande que todo lo que pasaron los mártires quisiera ella padecer junto, una humillación tan profunda de humildad y aborrecimiento de sí, que si no fuera por no haber ofendido a Dios, quisiera ser una mujer muy perdida para que todos la aborrecieran. Y así se comenzó a aborrecer con grandes deseos de penitencia, que después puso por obra.
Luego prometió allí castidad y pobreza, y quisiera verse tan sujeta que a tierra de moros se holgara entonces la llevaran por estarlo. Todas estas virtudes le han durado de manera que se vio bien ser merced sobrenatural de nuestro Señor, como adelante se dirá para que todos le alaben. Seáis vos bendito, mi Dios, por siempre jamás, que en un momento deshacéis un alma y la tornáis a hacer. ¿Qué es esto, Señor? Querría yo preguntar aquí lo que los apóstoles cuando sanasteis el ciego os preguntaron, diciendo si lo habían pecado sus padres. Yo digo que quien había merecido tan soberana merced, ella no, porque ya está dicho de los pensamientos que la sacasteis cuando se la hicisteis. Oh, grandes son vuestros juicios, Señor. Vos sabéis lo que hacéis, y yo no sé lo que me digo, pues son incomprensibles vuestras obras y juicios. Seáis por siempre glorificado, que tenéis poder para más. ¿Qué fuera de mí si esto no fuera? Mas, si fue alguna parte su madre que era tanta su cristiandad que sería posible quisiese vuestra bondad como piadoso, que viese en su vida tan gran virtud en las hijas. Algunas veces pienso hacéis semejantes mercedes a los que os aman, y vos les hacéis tanto bien como es darles con qué os sirvan. Estando en esto, vino un ruido tan grande encima de la pieza, que parecía toda se venía abajo. Pareció que por un rincón bajaba todo aquel ruido a donde ella estaba, y oyó unos grandes bramidos que duraron algún espacio, de manera que a su padre, que aún, como he dicho, no era levantado, le dio tan gran temor que comenzó a temblar y, como desatinado, tomó una ropa y su espada y entró allá, y muy demudado le preguntó qué era aquello. Ella le dijo que no había visto nada. Él miró otra pieza más adentro y, como no vio nada, díjola que se fuese con su madre, y a ella le dijo que no la dejase estar sola, y le contó lo que había oído. Bien se da a entender de aquí lo que el demonio debe sentir cuando ve perder un alma de su poder que él tiene ya por ganada. Como es tan enemigo de nuestro bien, no me espanto que, viendo hacer al piadoso Señor tantas mercedes juntas, se espantase él e hiciese tan gran muestra de su sentimiento. En especial, que entendería que con la riqueza que quedaba en aquel alma había de quedar él sin algunas otras que tenía por suyas. Porque tengo para mí que nunca nuestro Señor hace merced tan grande sin que alcance parte a más que la misma persona. Ella nunca dijo de esto nada, mas quedó con grandísima gana de religión y lo pidió mucho a sus padres. Ellos nunca se lo consintieron. A cabo de 3 años que mucho lo había pedido, como vio que esto no querían, se puso en hábito honesto, día de San José. Díjolo a sola su madre, con la cual fuera fácil de acabar que la dejara ser monja. Por su padre no osaba, y fuese así a la iglesia, porque como la hubiesen visto en el pueblo no se la quitasen. Y así fue que pasó por ello. En estos 3 años tenía horas de oración y mortificarse en todo lo que podía que el Señor la enseñaba. No hacía sino entrarse a un corral y mojarse el rostro y ponerse al sol, para que por parecer mal la dejasen los casamientos que todavía la importunaban. Quedó de manera en no querer mandar a nadie que, como tenía cuenta con la casa de su padre, le acaecía de ver que había mandado a las mujeres, que no podía menos, aguardar a que estuviesen dormidas y besarlas los pies, fatigándose porque, siendo mejores que ella, la servían. Como de día andaba ocupada con sus padres, cuando había de dormir era toda la noche gastarla en oración, tanto que mucho tiempo se pasaba con tan poco sueño que parecía imposible si no fuera sobrenatural. Las penitencias y disciplinas eran muchas, porque no tenía quien la gobernase ni lo trataba con nadie. Entre otras, le duró una cuaresma traer una cota de malla de su padre a raíz de las carnes. Iba a una parte a rezar desviada, a donde le hacía el demonio notables burlas. Muchas veces comenzaba a las 10 de la noche la oración y no se sentía hasta que era de día. En estos ejercicios pasó cerca de 4 años, que comenzó el Señor a que le sirviese en otros mayores, dándole grandísimas enfermedades y muy penosas, así de estar con calentura continua
y con hidropesía y mal de corazón, un zaratán que le sacaron. En fin, duraron estas enfermedades casi 17 años, que pocos días estaba buena. Después de 5 años que Dios le hizo esta merced, murió su padre, y su hermana, en habiendo 14 años, que fue uno después que su hermana hizo esta mudanza, se puso también hábito honesto, con ser muy amiga de galas, y comenzó también a tener oración. Y su madre ayudaba a todos sus buenos ejercicios y deseos, y así tuvo por bien que ellas se ocupasen en uno harto virtuoso y bien fuera de quien eran. Fue en enseñar niñas a labrar y a leer sin llevarles nada, sino sólo por enseñarlas a rezar y la doctrina. Hacíase mucho provecho, porque acudían muchas, que aun ahora se ve en ellas las buenas costumbres que deprendieron cuando pequeñas. No duró mucho, porque el demonio, como le pesaba de la buena obra, hizo que sus padres tuviesen por poquedad que les enseñasen las hijas de balde. Esto, junto con que la comenzaron a apretar las enfermedades, hizo que cesase. 5 años después que murió su padre de estas señoras, murió su madre, y como el llamamiento de la doña Catalina había sido siempre para monja, sino que no lo había podido acabar con ellos, y luego se quiso ir a ser monja porque allí no había monasterio en Beas. Sus parientes la aconsejaron que, pues ellas tenían para fundar monasterio razonablemente, que procurasen fundarle en su pueblo, que sería más servicio de nuestro Señor. Como es lugar de la encomienda de Santiago, era menester licencia del Consejo de las Órdenes, y así comenzó a poner diligencia en pedirla. Fue tan dificultoso de alcanzar que pasaron 4 años, adonde pasaron hartos trabajos y gastos, y hasta que se dio una petición suplicándolo al mismo rey, ninguna cosa les había aprovechado. Y fue de esta manera que, como era la dificultad tanta, sus deudos le decían que era desatino, que se dejase de ello. Y como estaba casi siempre en la cama con tan grandes enfermedades como está dicho, decían que ningún monasterio la admitirían para monja. Ella dijo que si en un mes le daba nuestro Señor salud, que entenderían era servido de ello y que ella misma iría a la corte a procurarlo. Cuando esto dijo, había más de medio año que no se levantaba de la cama, y había casi 8 que casi no se podía menear de ella. En este tiempo tenía calentura continua, 8 años había, ética y tísica, hidrópica, con un fuego en el hígado que se abrasaba, de suerte que aun sobre la ropa era el fuego de suerte que se sentía y le quemaba la camisa, cosa que parece no creedera, y yo misma me informé del médico de estas enfermedades que a la sazón tenía, que estaba harto espantado. Tenía también gota artética y ciática. Una víspera de San Sebastián, que era sábado, la dio nuestro Señor tan entera salud que ella no sabía cómo encubrirlo para que no se entendiese el milagro. Dice que cuando nuestro Señor la quiso sanar, le dio un temblor interior que pensó iba ya a acabar la vida. Su hermana y ella vio en sí grandísima mudanza, y en el alma dice que se sintió otra, según quedó aprovechada. Y mucho más contento le daba la salud por poder procurar el negocio del monasterio que de padecer ninguna cosa se le daba, porque desde el principio que Dios la llamó, le dio un aborrecimiento consigo, que todo se le hacía poco. Dice que le quedó un deseo de padecer tan poderoso que suplicaba a Dios muy de corazón que de todas maneras le ejercitase en esto. No dejó su majestad de cumplirle este deseo, que en estos 8 años la sangraron más de 500 veces, sin tantas ventosas sajadas, que tiene el cuerpo de suerte que lo da a entender. Algunas le echaban sal en ellas, que dijo un médico era bueno para sacar la ponzoña de un dolor de costado, que éstos tuvo más de 20 veces. Lo que es de maravillar, que así como le decían un remedio de estos el médico, estaba con gran deseo de que viniese la hora en que le habían de ejecutar, sin ningún temor, y ella animaba a los médicos para los cauterios, que fueron muchos, por el zaratán y otras ocasiones que hubo para dárselos. Dice que lo que la hacía desearlo era para probar si los deseos que tenía de ser mártir eran ciertos.
Como ella se vio súbitamente buena, trató con su confesor y con el médico que la llevasen a otro pueblo, para que pudiesen decir que la mudanza de la tierra lo había hecho. Ellos no quisieron, antes los médicos lo publicaron, porque ya la tenían por incurable, a causa que echaba sangre por la boca, tan podrida que decían era ya los pulmones. Ella se estuvo 3 días en la cama, que no se osaba levantar porque no se entendiese su salud, mas como tan poco se pueden cubrir como la enfermedad, aprovechó poco. Díjome que el agosto antes, suplicando un día a nuestro Señor que o le quitase aquel deseo tan grande que tenía de ser monja y hacer el monasterio, o le diese medios para hacerle, con mucha certidumbre, le fue asegurado que estaría buena a tiempo que pudiese ir a la Cuaresma para procurar la licencia. Y así dice que en aquel tiempo, aunque las enfermedades cargaron mucho más, nunca perdió la esperanza que le había el Señor de hacer esta merced. Y aunque la olearon 2 veces, tan al cabo la una, que decía el médico que no había para qué ir por el óleo, que antes moriría, nunca dejaba de confiar del Señor que había de morir monja. No digo que en este tiempo la olearon las 2 veces que hay de agosto a San Sebastián, sino antes. Sus hermanos y deudos, como vieron la merced y el milagro que el Señor había hecho en darle tan súbita salud, no osaron estorbarle la idea, aunque parecía desatino. Estuvo 3 meses en la corte y al fin no se la daban. Como dio esta petición al rey y supo que era de Descalzas del Carmen, mandóla luego dar. Al venir a fundar el monasterio, se pareció bien que lo tenía negociado con Dios en quererlo aceptar los prelados, siendo tan lejos y la renta muy poca. Lo que su majestad quiere no se puede dejar de hacer. Así vinieron las monjas al principio de Cuaresma, año de 1575. Recibiólas el pueblo con gran solemnidad y alegría y procesión. En lo general fue grande el contento. Hasta los niños mostraron ser obra de que se servía nuestro Señor. Fundóse el monasterio, llamado San José del Salvador, esta misma Cuaresma, día de Santo Matías. En el mismo tomaron hábito las 2 hermanas con gran contento. Iba adelante la salud de doña Catalina. Su humildad y obediencia y deseo de que la desprecien da bien a entender haber sido sus deseos verdaderos para servicio de nuestro Señor. Sea glorificado por siempre jamás. Díjome esta hermana, entre otras cosas, que habrá casi 20 años que se acostó una noche deseando hallar la más perfecta religión que hubiese en la tierra para ser en ella monja, y que comenzó a soñar a su parecer, que iba por un camino muy estrecho y angosto y muy peligroso para caer en unos grandes barrancos que parecían, y vio un fraile descalzo, que en viendo a fray Juan de la Miseria, un frailecico lego de la orden que fue a Beas estando yo allí, dice que le pareció el mismo que había visto. Le dijo: «Ven conmigo, hermana», y la llevó a una casa de gran número de monjas, y no había en ella otra luz, sino de unas velas encendidas que traían en las manos. Ella preguntó qué orden era, y todas callaron y alzaron los velos y los rostros alegres y riendo. Y certifica que vio los rostros de las hermanas mismas que ahora ha visto, y que la priora la tomó de la mano y la dijo: «Hija, para aquí os quiero yo», y mostróle las constituciones y regla. Y cuando despertó de este sueño fue con un contento que le parecía haber estado en el cielo, y escribió lo que se le acordó de la regla, y pasó mucho tiempo que no lo dijo a confesor ni a ninguna persona, y nadie no le sabía decir de esta religión. Vino allí un padre de la compañía que sabía sus deseos y mostróle el papel y díjole que si ella hallase aquella religión que estaría contenta porque entraría luego en ella. Él tenía noticia de estos monasterios y díjole cómo era aquella regla de la orden de Nuestra Señora del Carmen, aunque no dio, para dársela a entender esta claridad, sino de los monasterios que fundaba yo. Y así procuró hacerme mensajero, como está dicho. Cuando trajeron la respuesta, estaba ya tan mala
que le dijo su confesor que se sosegase, que aunque estuviera en el monasterio la echaran, cuanto más tomar la hora. Ella se afligió mucho y volvióse a nuestro Señor con grandes ansias y díjole: Señor mío y Dios mío, yo sé por la fe que vos sois el que todo lo podéis, pues vida de mi alma, o haced que se me quiten estos deseos, o me dad medios para cumplirlos. Esto decía con una confianza muy grande, suplicando a Nuestra Señora por el dolor que tuvo cuando a su hijo vio muerto en sus brazos le fuese intercesora. Oyó una voz en lo interior que le dijo: Cree y espera, que yo soy el que todo lo puede. Tú tendrás salud, porque el que tuvo poder para que de tantas enfermedades, todas mortales, te suyo, y les mandó que no hiciesen su efecto, más fácil les será quitarlas. Dice que fueron con tanta fuerza y certidumbre estas palabras que no podía dudar de que no se había de cumplir su deseo, aunque cargaron muchas más enfermedades, hasta que el Señor le dio la salud que hemos dicho. Cierto, parece cosa increíble lo que ha pasado. A no me informar yo del médico y de las que estaban en su casa y de otras personas, según soy ruin, no fuera mucho pensar que era alguna cosa encarecimiento. Aunque está flaca, tiene ya salud para guardar la regla y buen sujeto. Una alegría grande y en todo, como tengo dicho, una humildad que a todas nos hacía alabar a nuestro Señor. Dieron lo que tenían de hacienda entrambas sin ninguna condición a la orden, que si no las quisieran recibir por monjas no pusieron ningún apremio. Es un desasimiento grande el que tiene de sus deudos y tierra, y siempre gran deseo de irse lejos de allí, y así importuna harto a los prelados, aunque la obediencia que tiene es tan grande que así está allí con algún contento. Y por lo mismo tomó velo, que no había remedio con ella que fuese del coro, sino freila, hasta que yo la escribí diciéndola muchas cosas y riñéndola porque quería otra cosa de lo que era voluntad del padre provincial, que aquello no era merecer más, y otras cosas tratándola ásperamente. Y este es su mayor contento cuando así la hablan. Con esto se pudo acabar con ella, harto contra su voluntad. Ninguna cosa entiendo de esta alma que no sea para ser agradable a Dios, y así lo es con todas. Plega a su majestad la tenga de su mano, y la aumente las virtudes y gracia que le ha dado para mayor servicio y honra suya. Amén. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.